El Ancasti Podcast. Avanza el carimenemismo. Sí. Hoy, el presidente del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Adrián Brizuela, dio una conferencia de prensa Tal cual. donde informó sobre la postergación de la conferencia de prensa que iba a dar el nuevo titular de la delegación de Capital Humano en Catamarca, Sí. que es Helio Daniel Molina, Que fue candidato. ex candidato a senador por la capital de la Libertad Avanza, y que era, o es, hasta que asume el nuevo cargo, secretario de la bancada. Capital Humano se empieza a cubrir la grilla y anticipó Brizuela que la conferencia de prensa se va a dar cuando se complete la lista de designaciones en organismos nacionales que están todavía pendientes, que es el hecho que se va a producir antes de fin de año, según calculó él, lo cual debemos subrayar este hecho. ¿Qué hace Brizuela? Es como si le pusiera la marca a la designación, cosa que ya hizo hoy en la tapa el diario Lancasti. Esta gente, estos funcionarios que ocupan los cargos nacionales, son de lo que denominamos el carimenemismo, o sea, el sector de la Libertad Avanza de la provincia que está enfilado con la secretaria de la presidencia y hermana del presidente Karina Milei y el clan Menem. Claro. Estuvo acá en Catamarca hace un par de semanas el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que le dio el espaldarazo, digamos, a ese sector. Y aquí se empieza a completar la grilla de designaciones, que era algo que genera mucha ansiedad hasta hace unos meses y que se venía demorando. Hagamos una lista provisoria. Tenemos a Helio Daniel Molina en la dirección de Capital Humano. Recordemos, Capital Humano, ahí estaba lo que era el Ministerio de Trabajo, Sí. está Desarrollo Social, hay reparticiones importantes. Está Pablo Agüero en la ANSES En ANSES, sí. de la provincia. Está Miriam Juárez en la ANSES regional. En el PAMI. Está Iván Rodolfo López en el PAMI. Ese es un tapado. Iván Rodolfo López es un médico muy joven, tiene un bajísimo perfil, que reemplazó al extinto Horacio Almada, que era el que iba a entrar en ese puesto. Tenemos 4 cargos en 4 organismos o 4 delegaciones de organismos nacionales que son muy importantes como estructura política. Este movimiento de la Libertad Avanza se produce pocos días después o en coincidencia con el movimiento para extender formalmente el Partido de la Libertad Avanza a todos los distritos del país. Imagino que lo mismo debe ocurrir en otras provincias, lo mismo que está ocurriendo en Catamarca. Brizuela dice, bueno, asume un protagonismo y dice, bueno, íbamos a dar la conferencia de prensa con Molina hoy, pero bueno, recién está asumiendo, recién está interiorizándose del tema y la vamos a postergar para cuando estén todos los referentes de la Libertad Avanza, los funcionarios nacionales de la Libertad Avanza designados. Con lo cual se prevé, va a haber un acto donde va a mostrar ese sector la estructura con la que cuenta de cara al año electoral. Estamos hablando, digamos, más allá de lo que se puede decir sobre la gestión, la eficiencia de la gestión, etcétera, sino de cara al año electoral. Ya antes, digamos, de que ganara Milei, mientras analizamos el proceso que terminó con la victoria de Javier Milei, el proceso electoral que terminó con la victoria de Javier Milei, marcábamos cómo estos cargos nacionales era el botín que tenía en vista la oposición. Decía que jugaba o bien a la oposición
de ese momento, que era Juntos por el Cambio, que jugaba o bien a ser beneficiada por la ola nacional, ellos preveían que iba a ganar Juntos por el Cambio, o si perdían, hacerse con estos cargos que estaban en manos del peronismo. Este es el dato. La ola nacional finalmente fue un tsunami en contra de ellos, los dejó terceros, y los funcionarios del peronismo que estaban a cargo de los organismos nacionales durante la gestión de Alberto Fernández son suplantados por funcionarios de La Libertad Avanza. Es una estructura de muchísima importancia, repito, en términos de aparato electoral, de gravitación, de potencial para armar, para capturar electorado. ANSE, el PAMI, capital humano, por ahí se gestiona también la acción social. Entonces vemos cómo este sector del carimenemismo va posicionándose, afianzándose, en detrimento, sobre todo, de lo que era Juntos por el Cambio, del radicalismo, del PRO, que en algún momento, cuando ganó Milei, hubo acercamientos, sobre todo del PRO, recuerdo, ante la posibilidad de que con la incorporación de Patricia Bullrich a la gestión Milei, se pudiera pillar a alguno de estos casilleros. Bueno, son purito carimenemistas. Y tengo entendido que en algunos organismos hay ya designaciones o beneficios para sectores del radicalismo. Voy a decir eso nada más, que andan empelucados para el año que viene. Donde, bueno, recordemos que se juegue el año que viene. El año que viene se juegan 3 bancas de diputados nacionales. Eso le interesa sobre todo a Milei para robustecer su armado en el Congreso. Y las listas provinciales, 8 senadores, una veintena de diputados, consejo deliberante, 2 intendencias. De manera tal que empezar a tomar nota cuáles son los insumos que tiene la Libertad Avanza o este sector de la Libertad Avanza para incidir, para operar en el terreno electoral. Va haciéndose ese dibujo. Varela, usted que sabe tanto, ¿van solo o van con...? No, vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver qué pasa. Todo es muy incierto todavía. Hay que ver cómo arraiga la Libertad Avanza. Hay que ver, obviamente, cuál es el desarrollo y el derrotero de la gestión Milei, que está en un buen momento, hoy está en un muy buen momento. Y hay que ver, bueno, cómo se mueve la otra oposición. Los radicales están muy fragmentados, lo señalamos en la columna anterior, renuevan 8 bancas y es una banca por línea. Sí. Con el precedente que en la elección gubernamental metieron 4 nada más. O sea, la pechadera para entrar en la lista de diputados. Ni le hablo de senadores, porque el senador es muy, muy difícil. Hay que ganar ahí. Es tremenda. Y hay que ver qué pasa con el diputado nacional, porque renueva la banca de Francisco Monti. ¿Logrará el radicalismo unificar criterios para ir unido a esa pelea? ¿Logrará recuperar el rol que históricamente tuvo como articulador de la alianza, primero oficialista y luego opositora que en Catamarca? Bueno, son todas incógnitas que vamos a ir desgranando a medida que se desarrolle el proceso. ¿Monti se puso peluca o no? Yo tengo entendido que no. No, Monti está en una... Están todos bien, balconeando. No, están balconeando como viene la mano. Y sí. Hay sectores, evidentemente, que están muy cercanos, que venían peleando por una alianza con la Libertad Avanza ya desde antes del proceso electoral del año pasado. O durante el proceso electoral del año pasado. Por ejemplo, el diputado Tiago Puente, que se ha emancipado del castillismo y ha quedado una línea propia.
y que controla, por ejemplo, la Juventud Radical. Ellos ganaron la Juventud Radical y ellos eran un armado. Y de ahí están estos movimientos fluctuantes donde está Monti, donde está Fama. Hoy salen unas declaraciones de Fama, por ejemplo, diciendo, señores, hay que aprobar el presupuesto, porque el gobierno nacional, si no tiene presupuesto, se va a manejar con muchísima discrecionalidad. O sea, que se va a prorrogar el presupuesto de este año, que es el presupuesto ya del año pasado. Y va a manipular los excedentes a su arbitrio, a su antojo, del mismo modo que lo está haciendo ahora. Donde, por ejemplo, no coparticipa el impuesto a los combustibles. Donde, por ejemplo, ha dejado de liquidar o no liquida enteramente el fondo de incentivo docente. Donde hay unos fuertes recortes de los recursos a las provincias. Donde se ha recortado, por ejemplo, el presupuesto universitario. Bueno, todo eso, si no hay presupuesto, se va a hacer sin ningún tipo de, va a continuar haciendo el gobierno sin ningún tipo de límite. De manera que el mejor escenario, más allá de lo que diga Milei, el escenario más propicio, y sobre todo en el año electoral, es no tener presupuesto. Porque le va a permitir seguir manejándose con el decreto de necesidad de urgencia, seguir manejándose como viene hasta ahora, que le va más o menos bien. Por eso es la conducta, en ese marco, El apuro, digamos. pero en ese marco hay que analizar la conducta de los gobernadores. Hubo algún revuelo por las declaraciones últimas del gobernador Jalil, donde es concesivo o cercano o contemplativo con el gobierno de Milei. Pero es un movimiento en el que coinciden todos los gobernadores. Los gobernadores que están en este momento, hoy se reunía Milei con los gobernadores del radicalismo. Hoy, sí. Ya tuvo reuniones con gobernadores de otras fuerzas políticas para ver justamente esto del presupuesto. ¿Dónde qué dice Milei? Tiene que haber déficit cero. Tiene que estar equilibrado los ingresos con los egresos, con el gasto, preservando los servicios de deuda. Eso tiene que estar garantizado. Y de ahí para abajo, el reparto, la forma como se van a distribuir las partidas, ustedes. lo discutimos. Y un ejemplo claro de cómo funciona este razonamiento, él dice, bueno, ¿quieren más financiamiento para las universidades? No hagamos paso. Esa plata que tienen los partidos políticos para paso la utilicemos para financiar las universidades. Bueno, mientras a mí no me toque el déficit cero, no hay problema. Para abajo discutimos. Y es lo que están viendo los gobernadores y por eso los gobernadores empiezan a operar porque empieza a aparecer en el Congreso reticencias, alternativas o incluso la intención de no aprobar el presupuesto. Y ahí estoy leyendo en Diario Lancasti las declaraciones de Francos, que confirmó que no va a haber sesiones extraordinarias para debatir el presupuesto. O sea, le van a meter pata ahora. Bueno, este es el contexto general donde se producen estos movimientos de el ala carimenemista de la Libertad Avanza. Recordemos que hay otros sectores que se reivindican como libertarios, pero que no tienen esa terminal nacional y que están jugando en forma autónoma, digamos, buscan una identidad más provinciana, que es fundamentalmente el que lidera el ex candidato a gobernador José Calí Gómez. Bueno, la estructura, los cañones, las vituallas, la nación se la está dando al otro sector. ¿Y qué va a pasar con esa gente? O sea, bueno, veremos. Para afuera? Veremos si lo suma, si terminan sumándose después de esta tensión al armado que hace la Libertad Avanza oficial, si arman una cosa aparte, si se arma una alianza opositora de distinta orientación. Por ejemplo, el año que viene se renueva una banca del PRO, de provincial estoy hablando, renueva su banca el diputado Hugo Ávila, que viene de hace bastante mostrando una consistencia electoral interesante. Bueno, hay que ver. De acá, hasta el pelo más delgado y más en estas situaciones, hace su sombra en el suelo. Para terminar la columna de hoy, nos quedan unos minutitos,
yo anoté unos datos de las elecciones del año pasado, que estos datos también van a contribuir a explicar por qué, por ejemplo, el gobierno de la provincia, el gobernador de Jalisco, se mueve como se mueve y busca no confrontar con la nación. Más allá de la lectura tradicional que necesitamos para las obras, necesitamos plata, necesitamos transferencia de la nación, ¿qué es la lectura? ¿A cambio de qué? En la primera vuelta, que fue en octubre, que se celebraron las elecciones provinciales junto con las nacionales, los resultados fueron los siguientes. Sergio Massa obtuvo el 42,85%. Y el gobernador Jalil sacó el 54%. Le sacó 14 puntos, 13 puntos más que Massa. Después vino Milei con el 32,3%, 0,03%, y Bullrich con el 24,1%. En el orden provincial se ubicó Jalil, ya dijimos, con el 54,6%, Jalil Colomé con el 23,45% y Fama con el 22,46%. Esta fue la distribución. Digamos, es muy amplia la diferencia que sacó el gobierno de la provincia, que obtuvo más votos que la oferta nacional, que la fórmula Massa y Rossi. Y esto fue la primera vuelta. Y este es un dato muy importante a tener en cuenta. Hay más de 10 puntos de diferencia. ¿Y cómo salió la segunda vuelta? Ya en el mano a mano. Fueron menos puntos. Milei, ya no había oferta provincial. Sí. En el mano a mano Milei Massa. Milei ganó con el 52,81% en Catamarca y Massa sacó el 40,93%. O sea, Milei le sacó 12 puntos. 12 puntos de diferencia. De manera que hay un componente electoral acá que induciría, en términos de práctica política, esto yo estoy dejando al margen lo ideológico. Ideológico es otra cosa. Sino en términos de práctica, de praxis política electoral, por lo menos una prudencia. Porque al parecer, el electorado, libertad electoral que votó a Milei fue el 52% y pierde el candidato del gobierno de la provincia. Massa era el candidato del gobierno de la provincia. A punto tal, por más que no se jugaran las categorías provinciales en la segunda vuelta, a punto tal que Jalil, al revés de lo que hicieron la mayoría de los gobernadores de todo el país, hizo la elección en simultáneo con la nación. El resto de las provincias, ¿se acuerdan? Se separaron. Sí, sí. ¿Por qué? Porque decían, bueno, vamos a perder para evitar el riesgo. Y Jalil asumió el riesgo y, repito, sacó en esa primera vuelta, cuando se jugaba él, son, sí, 12 puntos, 13 puntos más que más. Es una diferencia importante y eso es lo que se está leyendo. Además de la consistencia que tiene todavía la figura de Javier Milei dentro de la opinión pública. Que es levemente menor que cuando se inició, pero que ahí está. Y se sostiene. Entonces hay dos elementos que estamos viendo, que se van planteando. Primero, el afianzamiento en términos institucionales de un sector de la Libertad Avanza, que es el carimenemismo, que ya empieza a tomar color, digamos, la estructura para ir al compromiso electoral. Y por otro lado, una escena que dejó el tsunami en Catamarca, no tan lineal. Porque recordemos que el año que viene no se renueva gobierno, por ejemplo, en Catamarca. Una elección más liberada. Una elección que la gente vota con otro criterio. Que bien puede ser una elección
que elija para sancionar, que diga, bueno, no queremos cambiar las cosas, pero te queremos dar un azote. Entonces, hay que tener en cuenta, creo que eso es lo que está viendo el gobierno, este escenario para ver los movimientos y la relación con la Casa Rosada. Mucho más ahora que se empieza a discutir el presupuesto. Y en este sentido, los gobernadores, y con esto termino, tienen un precedente muy cercano para instigar, digamos, el diálogo, la flexibilidad respecto a lo que pide Rosada, que es la discusión de la ley de base. Cuando se discutió la ley de base, usted se acordó, Cotero, llevó más de 6 meses la discusión de la ley de base. Se la presentó y la retiró Milei cuando se la cambiaron, y después inició una larguísima negociación donde los gobernadores dijeron, discutamos aparte el paquete fiscal, lo saquemos aparte. Y se sancionaron las dos cosas al mismo tiempo. Y en el paquete fiscal los gobernadores, más allá de que hay provincias que de la boca para afuera dijeron, no nos conviene, no queremos el impuesto a las ganancias porque tenemos sueldos altos en nuestros distritos. Está bien, no quieren el impuesto a las ganancias, pero lo mismo cobran el impuesto a las ganancias que se reinstauró allí. O sea, la reposición de ganancias fue lo que los gobernadores, lo principal que los gobernadores ganaron en esa negociación. Fue oxígeno. Se achica la torta general, por supuesto, es el problema. La torta de la recaudación nacional se achica, pero la porción de ganancias para las provincias estuvo garantizada. Ese es un precedente que los gobernadores escriben, muchachos. Acá, cuando entramos en negociaciones con este tipo, algo conseguimos. Hay que ver si en el presupuesto no pasa lo mismo. Y hay un precedente anterior, más lejano en el tiempo, que fue el pacto fiscal que se firmó con Macri. Año 2017 fue. Previo, ¿se acuerda la cesión de las 30 toneladas de piedra? Sí. Bueno, previo a eso se firmó un pacto fiscal donde, por ejemplo, se acordó la devolución en parte del 15% que Nación retenía de la masa coparticipable para financiar ANSES, que se venía reteniendo desde mediados de la década del 90. Y eso volvió a la masa coparticipable. Y había un bono, no me acuerdo la cifra en este momento, que las provincias iban a cobrar y otras cosas que tenían que hacer las provincias, que era bajar el impuesto a los ingresos brutos, impuestos distorsivos, que finalmente, bueno, Macri perdió 2 años después y ese pacto quedó ahí en la nebulosa. Hay incluso deudas pendientes de Nación con algunas provincias provenientes de ese pacto, al margen de las que tiene con provincias que no transfieren sus cajas jubilatorias y otros compromisos que al parecer el gobierno nacional quiere meter en esta discusión general de reforma de los criterios presupuestarios que impulsa Javier Milei. Este contexto me interesaba plantearlo para tener en cuenta todos los elementos, no solamente lo ideológico, que es una parte, yo no niego legitimidad a eso. Pero está lo ideológico y está la realpolitik. Que es la que más se que ve. Incide, no, sí. Claro, que incide y que tiene que ver con, bueno, la necesidad de mantener medianamente una estabilidad y se verá qué pasa en las elecciones del año que viene. Porque en las declaraciones de Jalil hay un parrafito muy interesante para Jalil que dice, la gente, las encuestas marcan que hay un respaldo a Milei. Y tenemos que gobernar y tenemos que... Y bueno, y Macri ganó las elecciones de medio término en 2017. Y 2 años después perdió. Eso dice Jalil. En esas declaraciones que tantos revuelos generaron dentro del peronismo. ¿Qué está diciendo? Bueno, esto es una cosa dinámica. Hay que ir viendo cómo se va acomodando ese yenga. Y tratar de que la torre no se caiga. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.